Imagina que Dios te dice que lo dejes todo atrás, tu casa, tu familia, tu tierra, y partas hacia un lugar completamente desconocido. Ahora imagina hacer eso a los 75 años, sin GPS, sin mapas, sin garantías, solo una voz y una promesa. Esta es la historia de un hombre que vivió 175 años, tuvo un hijo a los 100 y casi lo sacrifica en el altar. Un hombre que mintió sobre su esposa, causó plagas en Egipto y, aún así, se convirtió en el padre de miles de millones de personas en todo el mundo. Si crees conocer la historia de Abraham, prepárate, porque lo que voy a revelar sobre el padre de las 3 religiones más grandes del mundo cambiará por completo tu perspectiva sobre la fe, la obediencia y el precio de las promesas de Dios. Deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Una voz resonó en el silencio de mi corazón, una voz que, aunque invisible para los oídos, era más clara y poderosa que el rugido de cualquier tormenta. Haré de ti una gran nación. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Y por medio de ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Estas fueron las palabras del Señor que resonaron en mi ser, marcando el inicio de mi historia. Soy Abraham, nacido como Abraham en Ur de los Caldeos, una próspera ciudad de Mesopotamia, donde los ríos Tigris y Éufrates nutren la tierra de vida. Mi padre, Taré, era un hombre respetado, pero nuestras vidas eran ordinarias, marcadas por las estaciones y los rituales de una sociedad politeísta. El llamado divino fue a la vez un despertar y una ruptura. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición. ¿Cómo pudo alguien como yo, un simple mortal entre tantos, ser elegido para semejante destino? La promesa era tan abrumadora como el cielo nocturno bajo el que me encontraba. Y es aquí, a los 75 años, que comienza mi increíble historia, cuando decidí superar mi miedo y emprender el viaje. Nunca imaginé que llegaría a los 175 años ni que tendría una familia tan numerosa. Aquí comienza mi historia. Con un corazón lleno de esperanza y una fe incipiente, obedecí al Señor y partí con mi esposa Sarai, Lot, mi sobrino, todas nuestras posesiones y la gente que habíamos reunido. Nos dirigimos hacia la tierra de Canaán. Fue un viaje esperanzador, guiado por la promesa divina. Viajamos al noroeste a través de Harán y finalmente llegamos a Canaán, una tierra de colinas ondulantes y valles fértiles. Era una región diversa, habitada por pueblos cananeos y ciudades-estado fortificadas, cada una gobernada por su propio rey. La vida en Canaán era diferente a la de Ur. Aquí, los campos y viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el aroma de olivos e higueras impregnaba el aire. Descubrimos que, aunque la tierra que teníamos ante nosotros era rica y prometedora, estaba habitada por otros pueblos y culturas. Recorrí el país hasta el lugar sagrado de Siquem, bajo la encina de Moré. En aquel tiempo, los cananeos poseían esa tierra. Fue allí donde el Señor se me apareció de nuevo y me prometió: a tu descendencia daré esta tierra. En honor a él y a su promesa, erigí un altar en ese lugar sagrado. Luego me mudé a la región montañosa al este de Betel, y entre Betel, al oeste, y Jai al este, planté mi tienda. Allí también construí un altar al Señor e invoqué su nombre, marcando cada lugar de mi peregrinación con un acto de fe y devoción. Sin embargo, la prueba de nuestra fe no se hizo esperar. La tierra prometida, que había acogido mis pasos, bajo la bendición de una promesa divina, pronto se volvió inhóspita bajo el yugo de una severa hambruna. ¿Por qué nos has traído a este lugar?, me pregunté, mirando al cielo en busca de respuestas. La decisión de partir hacia Egipto, la tierra del Nilo y sus graneros repletos, la tomé con pesar, sabiendo que ponía a prueba la promesa del Todopoderoso de cuidar de mí y de mi familia. No temas, Abraham, resonó la promesa. Yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Aún así, consciente de la belleza de Sarai y temiendo por mi vida, ideé un plan. Le pedí que se hiciera pasar por mi hermana. Así me tratarán bien por ti, y por ti me perdonarán la vida. De hecho, al llegar a Egipto, la belleza de Sarai cautivó a todos.
incluso a los funcionarios de la corte del faraón, y fue llevada a su palacio. Gracias a ella, recibí un trato especial. Ovejas, vacas, burros, sirvientes, sirvientas y camellos. Mi estancia en Egipto estuvo marcada por la disonancia entre la opulencia de los palacios y la esclavitud de muchos de sus habitantes. Sin embargo, el Señor infligió grandes males al faraón y a su pueblo a causa de Sarai. El faraón, al comprender la verdad, me confrontó. ¿Qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana, permitiéndome tomarla por esposa? Aquí tienes a tu esposa, tómala y vete. Después de eso, ordenó a sus hombres que nos escoltaran fuera, junto con Sarai y todas nuestras propiedades. Cuando nos expulsaron de Egipto, no solo regresamos a Canaán con más de lo que habíamos traído, sino también con una comprensión más profunda de la naturaleza de nuestro Dios. Un protector, un proveedor, un guía infalible en tiempos de incertidumbre. Desde Egipto subí al Negev con mi esposa y todas nuestras posesiones, y Lot estaba con nosotros. Gracias a la bendición de Dios, había acumulado una gran riqueza en ganado, plata y oro. Continuamos nuestro viaje hacia el norte, regresando a Betel, el lugar de nuestro primer campamento entre Betel y Jai, donde previamente había construido un altar al Señor y donde de nuevo invoqué su nombre. Lot, que estaba conmigo, también tenía ovejas, ganado y tiendas. Nuestras posesiones habían crecido tanto que ya no había suficiente espacio para nosotros y nuestros rebaños, lo que provocó conflictos entre mis pastores y los de Lot. En Minos, aquel entonces, el territorio estaba habitado por los cananeos y los fereceos, lo que complicó aún más la situación. Para evitar disputas y mantener la paz, le propuse una solución a Lot. No debe haber conflicto entre nosotros ni nuestros pastores, pues somos familia. Mira, toda la tierra está ante ti. Si decides ir a la izquierda, yo iré a la derecha. Si prefieres ir a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot observó el valle del Jordán, que era una tierra fértil similar al jardín del Señor o a Egipto antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Así que eligió toda la región del Licindos bajo Jordán y se trasladó hacia el este, separándonos físicamente. Yo permanecí en Canaán mientras Lot se asentaba cerca de Sodoma, cuyos habitantes eran conocidos por su maldad y pecado contra el Señor. Después de que Lot y yo nos separamos, el Señor me habló de nuevo, reafirmando su promesa. Alza la vista y mira desde donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tu descendencia sea tan numerosa como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo, también podría contar tu descendencia. Siguiendo el mandato del Señor, recorrí la tierra a lo largo y ancho, consciente de la promesa divina que me había sido dada. Finalmente, trasladé mi campamento y me establecí junto al encinar de Mamre en Hebrón, donde erigí otro altar al Señor, marcando un nuevo comienzo y un lugar sagrado de adoración y comunión con Él. Un buen día, el Señor se me apareció mientras estaba sentado a la entrada de mi tienda en el robledal de Mamre, a la hora en que el sol brillaba con más fuerza. Al levantar la vista, vi a 3 hombres de pie cerca de mí. Sin dudarlo, corrí hacia ellos desde la entrada de mi tienda y me incliné hasta el suelo en señal de respeto y hospitalidad, diciendo: «Mi Señor, si he hallado favor a sus ojos, le ruego que no pase de largo ni se detenga ante su siervo». Fui inmediatamente a la tienda donde estaba Sara y ordené con urgencia: «Rápido, toma 3 seas de la mejor harina, amásala y haz pan». Así que corrí al establo, seleccioné un ternero tierno y bien alimentado y se lo entregué a un sirviente, para que lo preparara sin demora. Serví cuajada, leche y el ternero preparado a nuestros invitados, y estuve con ellos bajo el árbol mientras comían. Fue entonces cuando me preguntaron por Sara, mi esposa, y les respondí que estaba en la tienda. Una de ellas, cuyas palabras llevaban el peso de una promesa divina, dijo: «Seguramente iré a verte el año que viene, y para entonces Sara habrá dado a luz un hijo». Sara, que escuchaba desde la puerta de la tienda, se rió para sus adentros, incrédula ante la idea de experimentar las alegrías de la maternidad en nuestra vejez. El Señor, al ver la risa de Sara, me preguntó: «¿Por qué se ríe Sara, pensando que no puede tener un hijo en su vejez?»
hay algo demasiado difícil para el Señor. Cuando regrese a ti por la misma época el año que viene, Sara habrá dado a luz un hijo. Sara, con miedo, negó haber reído, pero el Señor le dijo: sí, te reíste. Después de que los hombres partieron hacia Sodoma, reflexioné sobre el propósito divino y me preparé para despedirme. El Señor me compartió sus planes, considerando si debía ocultarme lo que estaba a punto de suceder en Sodoma y Gomorra, ya que yo sería el fundador de una nación grande y bendita, elegida para enseñar justicia y rectitud a mis descendientes. Ante la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra, me acerqué al Señor suplicando por la ciudad. ¿Destruirás a los justos junto con los malvados? Si hay 50 justos en la ciudad, ¿la destruirás igualmente? El Señor prometió que perdonaría la ciudad por el bien de los 50 justos. Mi preocupación por la justicia me impulsó a interceder aún más, reduciendo a 10 el número de justos necesarios para salvar la ciudad de la destrucción. El Señor, en su misericordia, accedió a no destruirla si encontraba a estos 10 justos. Cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma esa noche, mi sobrino Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó a recibirlos, mostrándoles respeto y postrándose hasta el suelo. Sin embargo, la multitud lo rechazó y amenazó con tratarlo peor que a los demás. Cuando intentaron entrar, los ángeles intervinieron, salvando a Lot y cegando a los atacantes para que no pudieran encontrar la puerta. Entonces los ángeles le revelaron a Lot el propósito de su visita: la inminente destrucción de Sodoma debido a su gran maldad. Instaron a Lot a reunir a su familia y abandonar la ciudad. Lot intentó advertir a sus yernos, pero no lo tomaron en serio. Al amanecer, mientras Lot dudaba, los ángeles lo tomaron de la mano, junto con su esposa e hijas, y lo sacaron de la ciudad por la misericordia del Señor. Una vez a salvo, los ángeles advirtieron a Lot que huyera a las montañas sin mirar atrás. Cuando salió el sol y Lot llegó a Zoar, el Señor destruyó Sodoma y Gomorra con azufre y fuego del cielo. La esposa de Lot, desobedeciendo la orden de no mirar atrás, se convirtió en una columna de sal. A la mañana siguiente, regresé al lugar donde había estado ante el Señor, observando con horror cómo el humo de la destrucción se elevaba del suelo. Aunque el juicio divino había caído sobre Sodoma y Gomorra, el Señor recordó su promesa y salvó a Lot, un testimonio de la justicia y la misericordia divinas, incluso en medio del juicio. De allí me trasladé a la zona del Negev, estableciéndome entre Cades y Shur, y finalmente llegué a Gerar, donde decidí quedarme un tiempo. Como ya había hecho en ocasiones anteriores, por temor a que mi vida corriera peligro debido a la belleza de Sara, dije que era mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, oyó esto y mandó traer a Sara a su palacio. Sin embargo, esa noche, Dios intervino de forma dramática. Se le apareció a Abimelech en un sueño y le advirtió que estaba a punto de cometer un grave error al tomar a Sara, pues era mi esposa. El Señor nos visitó a Sara y a mí de forma milagrosa, cumpliendo su promesa de una manera que superó todas nuestras expectativas. Sara concibió y me dio un hijo en mi vejez, tal como Dios lo había prometido. Cuando nació nuestro hijo, lo llamé Isaac, obedeciendo siempre a Dios. 8 días después de su nacimiento, circuncidé a Isaac, siguiendo fielmente las instrucciones de Dios. En ese momento tenía 100 años, un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Sara, rebosante de alegría, exclamó: «Dios me ha dado un motivo de risa, y todo el que lo sepa se reirá conmigo». Nunca imaginamos que en nuestra vejez tendríamos la dicha de tener un hijo. El día que Isaac fue destetado, celebré con un gran banquete el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Sin embargo, no todo en nuestra familia era motivo de celebración. Un día, Sara vio a Ismael, el hijo que Agar la egipcia me había dado, burlándose de Isaac. Esto la llevó a pedirme que despidiera a Agar y a su hijo, pues no quería que Ismael compartiera la herencia con Isaac. Esta petición me dolió profundamente, pues Ismael también era mi hijo. Pero Dios intervino y me dijo: «No te aflijas por el niño ni por tu esclava. Haz lo que Sara te dice, porque a través de Isaac se reconocerá tu descendencia. Pero también del hijo de la esclava formaré una nación, porque él es tu descendencia». Con el corazón apesadumbrado, pero confiando en la promesa de Dios,
Preparé a Agar e Ismael para su partida, proporcionándoles provisiones para el viaje y despidiéndome de ellos al amanecer. Después de estos acontecimientos tan significativos en mi vida, un día Dios decidió ponerme a prueba. Abraham, me llamó. Aquí estoy, respondí, siempre dispuesto a escuchar su voz. Fue entonces cuando me dio una instrucción que haría temblar el corazón de cualquier padre. Toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, y ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. No puedo describir la tormenta de emociones que me invadió en ese momento. Sin embargo, con una fe inquebrantable en Dios, me levanté temprano al día siguiente, ensillé mi burro y, junto con 2 de mis sirvientes y mi amado hijo Isaac, partimos. Corté leña para el sacrificio y nos dirigimos al lugar que Dios había designado. Al tercer día de nuestro viaje, pude ver desde lejos el destino al que debíamos llegar. Les dije a mis sirvientes que esperaran con el burro mientras Isaac y yo seguíamos adelante. Adoraremos y luego regresaremos, les aseguré, aunque sentía un gran pesar por lo que sabía que debía hacer. Llevé la leña para el holocausto sobre Isaac, mientras yo llevaba el fuego y el cuchillo. Caminamos juntos, padre e hijo, en un silencio lleno de aprensión. Finalmente, Isaac rompió el silencio preguntándome dónde estaba el cordero para el sacrificio. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Respondí con una fe que apenas entendía cómo mantenía. Al llegar al lugar que Dios me había indicado, construí un altar, puse la leña, y con el corazón roto, até a Isaac y lo puse sobre el altar. Al extender la mano para tomar el cuchillo y hacer lo que me habían ordenado, una voz del cielo me detuvo. Abraham, Abraham. Era el ángel del Señor que me llamaba. Aquí estoy, respondí. Y el ángel me instruyó que no le hiciera daño al niño, demostrando así mi genuino temor de Dios, al no haberle negado a mi único hijo. Entonces miré y vi un carnero enredado por los cuernos en un zarzal. Lo tomé y lo ofrecí como holocausto en lugar de mi hijo. Llamé a ese lugar El Señor proveerá. Una declaración que se convirtió en testimonio de la provisión y la fidelidad de Dios. El ángel del Señor me bendijo por segunda vez desde el cielo, prometiéndome una descendencia incontable y bendiciones por obedecer su voz. Pero hay algo que pocos conocen de esta historia. La antigua tradición judía conserva detalles fascinantes sobre lo que realmente ocurrió en esa montaña. Algunos textos antiguos sugieren que Isaac no era solo un niño, sino un joven adulto que se sometió voluntariamente al sacrificio, con pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Otros relatan que en el preciso instante en que alcé el cuchillo, los cielos se abrieron y los ángeles lloraron ante el trono de Dios. También hay informes de que este mismo monte, Moria, sería el lugar donde en el futuro se construiría el templo de Jerusalén, y donde, siglos después, otro hijo sería ofrecido en sacrificio, esta vez consumado para la salvación de toda la humanidad. Regresé a donde estaban mis sirvientes, y juntos regresamos a Beerseba, donde continué viviendo, reflexionando sobre la profunda lección de fe y obediencia que Dios me había enseñado en el monte Moria. Sara, mi amada esposa, vivió 127 años. Su muerte en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en la tierra de Canaán, me dejó profundamente triste. Lloré y lamenté, sintiendo el vacío que su partida dejó en mi vida. Tras dejar el lugar de su muerte, fui a ver a los descendientes de Het. Me quedé entre ellos como extranjero sin tierra propia. Les dije, aunque solo soy un extranjero que reside entre ustedes, les ruego que me den un lugar donde enterrar a mi esposa. La respuesta de los descendientes de Het fue un testimonio de la estima que me tenían. Señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Elige la mejor de nuestras tumbas para enterrar a tu esposa. Ninguno de nosotros te negará su tumba para este propósito. Agradecido por su ofrecimiento, me puse de pie y les presenté mis respetos. Luego les pedí su intercesión ante Efrón, hijo de Zohar, para que compraran la cueva de Macpela, ubicada al final de su campo. Quería adquirirla a un precio justo para establecer una tumba familiar entre ellos. Efrón, presente en la reunión, ofreció generosamente el campo y la cueva delante de todos los presentes, diciendo, «Te lo doy en presencia de mis conciudadanos. Sepulta a tu mujer».
Así que el campo de Efrón en Macpela, junto con la cueva y todo lo que contenía, pasó a ser de mi propiedad, adquirida formalmente en presencia de los líderes de la comunidad. Allí enterré a Sara, marcando el campo de Macpela, frente a Mamre, en Canaán, como la tumba familiar. Tras la muerte de Sara, mi corazón encontró consuelo y compañía en Cetura, la mujer con la que me casé. Ella me bendijo con más hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, ampliando así la familia que Dios me prometió. A Isaac, el hijo de la promesa que tuve con Sara, le legé todas mis posesiones, cumpliendo así lo que Dios había establecido. A los hijos que tuve con Cetura y Agar, les di regalos, y buscando preservar la paz y cumplir la voluntad de Dios, los envié al este, a las regiones orientales, lejos de Isaac. Fue una decisión difícil, guiada por mi deseo de seguir el plan de Dios para Isaac, a quien había designado como portador de la promesa. Viví 175 años, una vida llena de desafíos y bendiciones, marcada por mi relación con Dios y mi compromiso con sus mandamientos. Cuando llegó mi hora, morí en paz, satisfecho con la vida que había vivido, y me reuní con mis antepasados, dejando un legado de fe y obediencia. Mi historia no se trata solo de las bendiciones que he recibido, sino también de las pruebas que he enfrentado. No se trata solo de los milagros que he presenciado, sino también de los momentos de duda y miedo que he superado. Es una historia de confianza radical en medio de la incertidumbre, de obediencia cuando no tiene sentido, de esperanza contra toda esperanza. Cometí errores. Mentí sobre mi esposa 2 veces. Dudé de la promesa de Dios e intenté cumplirla por mi cuenta a través de Agar. Pero a pesar de cada fracaso, Dios permaneció fiel. A pesar de cada desvío, me devolvió al camino. Hoy, miles de millones de personas en todo el mundo, judíos, cristianos y musulmanes, me llaman papá. Pero solo fui un hombre imperfecto que eligió decir sí a un Dios perfecto. Un hombre que aprendió que la verdadera grandeza no reside en no caer nunca, sino en levantarse siempre y avanzar hacia la promesa. Si mi historia te inspira, debes saber que el mismo Dios que me llamó en Ur de los Caldeos sigue llamando hoy. Sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a salir de su zona de confort y emprender un camino de fe. La pregunta es, ¿estás dispuesto a decir, aquí estoy? Espero que esta historia inspire a las futuras generaciones a confiar en Dios y seguir sus caminos, como lo hice yo. Si te gustó mi historia, deberías escuchar la de mi nieto Jacob, quien se convertiría en el padre de las 12 tribus de Israel. Que Dios te bendiga y te convierta en una bendición para los demás, como me ha hecho a mí. Recuerda, a veces el viaje más grande comienza con un paso de fe hacia lo desconocido,